Gloria a Dios, hermanos, Dios me les bendiga. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Hoy vamos a estar en el tercer estudio, amén, acerca del Señor Jesús. Recuerda que esta es parte de la serie de los héroes y los diferentes enfoques, ¿verdad? Estamos en el volumen 5. Habíamos estado en los patriarcas, los profetas, los reyes, los libertadores, y ahora acerca del Señor Jesús, amén. Así que pues vamos a estar hablando de la iglesia, los apóstoles y demás en el nombre de Jesús. Pero hoy nos vamos a enfocar entonces, capítulo 8 de Mateo. Jesús, el hacedor de milagros, gloria a ese Señor. Amén. Así que bendito sea el Señor. Hoy el hermano James iba a dar el estudio, pero tuvo un cambio allá en el trabajo de esas cosas que pasan de momento y entonces tuvo que quedarse. Pero el hermano James preparó todo el material. Yo simplemente pues voy a dirigir el estudio, gloria a Dios. Así que gracias al Señor. Todas las cosas, ¿verdad? El Señor siempre tiene todo en control, amén. Así que vamos a estar hablando del tema, el hacedor de milagros. Pero como estaba diciendo Lorimar, ¿verdad? Es importante que nosotros reconozcamos, nos demos cuenta que no estamos hablando aquí de un hombre que hacía milagros, ¿verdad? Porque por ahí usted oye ahí el beato. Es decir, el beato de aquí de Puerto Rico, que lo van a beatificar y ahora es beato, porque eso es como un procedimiento, ¿ves? Primero era buena gente, después decían que hacía milagros, entonces beato es la primera fase para considerarlo, a canonizarlo, para que lo llamen san, como se vaya a llamar el varón. Pero era un hombre que hacía milagros, ¿verdad? Vaya usted a ver, esas cosas pues no, entonces están en el proceso de verificar por lo menos un milagro. El que si hubiera hecho un milagro, ya eso es suficiente para declararlo santo. Pero todas esas cosas sabemos que son parte del sistema erróneo, ¿verdad? Religioso, católico romano, donde se nos habla de que los santos son unos cuantos, no son todos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que todos aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero han sido llamados a ser santos porque han sido santificados por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo todo el día en nuestras vidas. Pero hoy nos vamos a concentrar en el aspecto obrador de maravillas, ¿verdad? Que es como la palabra milagros típicamente en la Biblia, cuando oyen milagro, es una maravilla, un portento, una señal también es otra traducción. Muchas veces los judíos pedían señales. ¿Qué señales haces para que creamos en ti? Le preguntaban muchos judíos. En la parábola del rico y Lázaro, ¿te recuerda? Cuando estaba el rico allá en el tormento del infierno y allá arriba Lázaro decía en el seno de Abraham, el rico le decía a Abraham, tú puedes mandar a Lázaro aquí abajo para que por lo menos me ponga un poquito de agua en la lengua porque me estoy quemando en esta llama. Y le dice, no puedes ir de aquí para allá y nadie para acá. Él dice, pues por favor, si tú pudieras enviar a Lázaro, si no puede venir acá, pero si Lázaro puede ir de vuelta a la tierra, a la vida, y que le hable a mis hermanos, porque tú sabes que yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento. Qué bonito, pensaba uno, ¿verdad? Pero entonces le dice, no, es que no se puede, allá tienen a Moisés y a los profetas y se le está predicando para que se conviertan, que los oigan. Dice, no, Señor, si eso no es tan eficiente como si alguien se levantara de los muertos. O sea, si Lázaro se levanta de los muertos y va y les predica, yo estoy seguro que se convierte. Dice, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de los muertos. Y ello pues no solamente es en el sentido de esa parábola, sino es algo profético, porque el Señor Jesús se levantó de los muertos, hizo esa señal, y no quiere decir que la gente hacía fila para creer en Él. ¿Está viendo? O sea, los milagros confirman el poder irrefutable, el poder divino de Jesús. Pero los milagros no son la base ni lo que convence para que la gente crea en Él. ¿Por qué? Porque como uno cree en el Señor Jesús, la forma que uno cree en el Señor Jesús es cuando el Espíritu Santo convence a uno.
de la verdad a través de Cristo Jesús. No tiene que ver con milagros, ¿ok? ¿Usted sabe por qué es así? Porque el Señor en su sabiduría lo hizo así. ¿Por qué? Porque la verdadera fe es a través del toque que convence del Espíritu Santo y nos convence, como dice, Él convencerá a la gente de pecado, de justicia y de juicio, ¿ok? De pecado, ¿por qué? Porque Él es que nos convence de que somos pecadores, amén. De justicia, porque la justicia de Dios se reveló a través de Cristo y todas las cosas pueden ser hechas justas a través de Cristo. Y de juicio, porque el que no crea en Cristo, siguiendo el toque del Espíritu Santo, va a pasar por el juicio final. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Ahora, una vez entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, creemos porque el Espíritu Santo nos convenció de la verdad. Amén. ¿Por qué esto es así? Porque si usted mira bien en el futuro, está bien claramente dicho que en el libro de Apocalipsis, usted lo mira, van a haber señales y prodigios hechos por el falso profeta y por la bestia. O sea, por los que van a ser instrumentos de Satanás en esa época final. Si la gente fuera a creer por los milagros, ¿ok? Entonces podrían decir, como lo va a usar el diablo, estos milagros que están pasando acá, estos milagros son el verdadero poder de Dios. Y van a querer convencer a la gente de la forma que no pueden ser convencidos. Pero la gente, de una manera nefasta, van a empezar a creer en esas señales, ¿ok? Pero esas señales en realidad no llevan a nada. Llevan solamente a poder confiar en un poder diabólico, pero no es en el verdadero poder de Dios. Pero no empieza eso, los milagros van a ser usados para intentar convencer a todos los perdidos de que la verdadera solución está con los secuaces del diablo y con el diablo mismo. Ahora, ¿por qué nuestra fe no puede estar cimentada en milagros? ¿Por qué? Porque nuestra vida, a pesar de que nuestra vida en Cristo es, usted podría ponerse bien detallista y decir, el que yo esté vivo hoy es un milagro, que yo haya llegado hasta donde yo he llegado en Cristo es un milagro, el que yo me haya salvado es un milagro, porque yo pensé que yo no me salvaba. Todas esas cosas son ciertas. Sin embargo, no despinta que la verdadera fe viene cuando el Espíritu Santo le toca, ¿okay? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No viene, dice, la fe viene por ver milagros, diría, ¿verdad? Pero no dice así, ¿okay? Es a través de la palabra. ¿Para qué entonces sirven los milagros? Los milagros sirven para convencer en una forma, para añadir confirmación a la fe que ya existe. ¿Y usted sabe para qué? Para la bendición de quienes son objetos del milagro. Amén. Porque ahí siempre pensamos, ¿y para qué es el milagro? Bueno, el milagro es para beneficio del que recibe el milagro. Amén. Esa es la primera razón. Para Dios mostrar su poder y su gracia como un adelanto de la gracia verdadera que va a haber en la eternidad. Amén. Pero Él no lo hace con el propósito de crear fe en ninguno. Él lo hace porque, como dicen, ¿sabes? ¿Y por qué lo hace? Because He can, ¿verdad? Dice, porque puede hacerlo y es todopoderoso. Y no solamente eso, sino que es misericordioso, amén. Y Él lo hace de esa forma. ¿Hará el Señor milagros en aquellos que no creen en Él? También los hace, hermano. Muchas personas son objeto de milagros de parte del Señor. Eso no quiere decir que sean sus hijos, ni que crean en Él, ni que eventualmente van a creer en Él. Muchas veces sucede así, probando lo que acabamos de decir. No tiene que ver. Y no es para, no crea una fe para salvarnos. La única forma es yendo a través de la palabra. Por eso es que el énfasis del creyente en alcanzar los que están perdidos no pueden ser las señales y prodigios, y tenemos que esforzarnos que el Señor baje fuego y que baje fuego del cielo, que el Señor haga un destello, que todo el mundo que entre por la iglesia, que no, aquí no haya nadie enfermo, que todo el mundo esté sano, y lo publicamos por aquí y por allá, y que si alguien vino con un bastón y el Señor lo sanó, vamos a poner el bastón en la pared enganchado y allá ponemos la otra silla de ruedas, y aquí como si fuera un museo, evidencia de que Dios está aquí. Usted puede hacer todo eso, y si el Señor se mueve así, amén. Pero eso no quiere decir
que es para que la gente crea por los milagros. ¿Okay? Los milagros simplemente son evidencias de que Dios es poderoso, pero no son los que convencen para tener fe verdadera en Él. Majita Lucy y después la majita Rosana. Ajá. Pastor, a mí me intriga cuando los hermanos del Señor le dijeron, si tú haces esas cosas, ¿por qué no te vas allá a que te vea todo el mundo? Sí, vete a Jerusalén, no las hagas acá en el campo, vete a la ciudad allá y vete allí, revélate allá al mundo, porque si te quedas acá no tienes mucha publicidad, básicamente. Pero ellos tenían evidencia de que el Señor estaba haciendo milagros. Exacto. Porque es que lo que pasa es que el ser humano, en su forma general, le encanta lo sobrenatural, le encanta el show al mundo, a la gente, a nosotros, ¿verdad? Es bien vistoso, por eso es que cuando usted ve estos predicadores que hacen milagros, ¿usted ha visto? Que hacen ¡Uah! Y la gente se va de espalda y la gente empieza a rodar como si fuera un tronco así, bajando cuesta abajo, u otros se ponen a hacer piruetas así, u otros se ponen a hacer así. Entonces, a la gente le encanta eso, porque eso es bien vistoso. ¿Entiendes? Y aquellos que dicen que van cojos y van al frente, de momento endereza la pierna, y se le puso la pierna del mismo tamaño que la otra. O sea, yo no dudo que el Señor pueda hacer ello, pero que el Señor lo haga en fila a todos los que pasan porque ellos desean ser sanados y el Señor los sana delante de todo el mundo, a todos y cada uno de ellos sin exceptuar a ninguno. El Señor no se mueve de esa forma, porque eso no es sanidad on demand, ¿entiendes? Eso es cuando Él quiere. Y Él no siempre quiere porque Él tiene otros propósitos, eso no quiere decir que Él no pueda, ¿ves? Y ese es el asunto con los milagros, que se enfatiza mucho en estos evangelios falsos, ¿verdad? Tergiversados de hoy. Y eso es lo que se ve. Bueno, yo le dije la reseña de una vez de una guagua que yo veía que decía, el Señor poderoso, maestro, líder, bueno, entonces sanador y 20 cosas, pero no era salvador, no decía, tenía como 20 nombres del Señor Jesús, la vuelta redonda de la van, pero entonces el sanador lo tenía al frente grande, como dice, Jesús sana y salva, muchas veces dicen, o sea, lo más importante es que sane, lo más importante es que salve, ¿va viendo? Este es el énfasis de la gente. Majita Rosana. Sí, que me acordé de cuando él hizo el milagro de los panes y los peces, después todo el mundo lo estaba siguiendo para comer, Sí. que es lo que querían, las Exacto. multitudes de él. Exacto, exactamente. Ve, ahí todo el mundo estaba pendiente. No era que esas multitudes, como dice Rosana, muy buen ejemplo, no es que dice esas multitudes se salvaron todos. El Señor mismo le dijo, os digo que ustedes cruzaron hasta acá. No fue porque oísteis la palabra, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, como quien dice. Ustedes vienen porque esto es, ¿verdad?, comida ambulante. Y así pasa muchas veces. Las personas quieren lo vistoso. ¿Okay? Anyway, contexto, ¿verdad?, para lo que vamos a ver. Pero vamos a estar en unos cuantos versos aquí en Mateo, capítulo 8, del 1 al 17. 3 porciones. ¿Ok? ¿De qué forma un milagro demuestra autoridad? Preguntas. Siempre empezamos con preguntas, ¿verdad? ¿De qué forma un milagro demuestra autoridad? Demuestra que el Señor tiene control de todas las cosas. Exactamente. Y el poder. Exactamente. Control y poder. Entonces, si usted mira, el trasfondo de la pregunta es, pues, habían otros que enseñaban, predicaban, amén, pero el Señor reclamaba ser Dios también. ¿Cómo Él podía autentificar que Él era Dios? A través de los milagros. ¿Te recuerda aquella vez que le trajeron el paralítico, que lo bajaron, hicieron un boquete en el techo y lo bajaron? Y Él le dijo, ¿qué fue lo primero que Él le dijo? Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo empezó. Algunos estarían, ay, aguántame que me muero, porque está blasfemando, ay, delante de nuestras caras aquí mismo. Y estarían algunos allí ya a punto de tirarse debajo de un trozo, si existieran trozos en aquel tiempo. Y Él sabía lo que estaban murmurando. Y Él decía, ¿qué es lo que estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este que está aquí? ¿Tus pecados se son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y Él le dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra para perdonar pecados, te digo a ti, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó el paralítico y empezó a caminar. Como que dice,
no solamente puedo hacer andar al paralítico, sino que también tengo el poder para perdonar pecado. ¿Ves? Que todo el mundo les dejó la boca. O sea que la señal, el milagro, fue precisamente para que ellos creyeran, ¿verdad? Para que creyeran en la autoridad del Señor Jesús. Pero vuelvo y digo, la salvación en Cristo no se desarrolla, o sea, esa fe salvadora no se desarrolla en las personas a través de milagros, se desarrolla a través de escuchar la palabra, escuchar con fe. Bendito sea el Señor. Amén. Así que el milagro demuestra autoridad porque es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué era importante para Jesús demostrar su autoridad al hacer milagros? Exacto, para demostrar que Él era Dios. Amén. Y que todo el mundo, ¿verdad?, creyera en lo que Él estaba diciendo. Pero vuelvo y digo, el fundamento era que crean a la palabra del Señor. Bien importante, sigo repitiendo lo mismo porque es importante que nosotros entendamos ese trasfondo. En Jesús, como vamos a ver, reside la autoridad inherente. Inherente es la que ya reside, la que vive, la que está dentro de, como el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios que se encarnó, esa es Dios mismo hecho hombre, Emmanuel es lo que quiere decir. Dios pasó a habitar con nosotros, ¿ok? No una imitación de Dios, no un facsímil, no una aproximación. Dios mismo viviendo con nosotros, es lo que quiere decir Emmanuel, ¿verdad? Así que la autoridad, ¿verdad?, de Dios también reside en la palabra inspirada, ¿ok?, la cual revela la verdad. O sea, es lo que habla Juan capítulo 1, el logos, ¿okay?, el verbo, es la palabra de Dios viva, personificada en el Señor Jesús. Más adelante, esa palabra es la que tenemos escrita aquí mismo, ¿verdad? Esa palabra es la que nos revela la verdad. Amén. Hermanita, creo que estaba, hermanita Ámbar y después el hermanito Héctor. ¿Verdad que los discípulos también sanaban, pero en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús, exacto. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere decir. Lo hago como si Jesús lo hiciera, es lo que quiere decir en el nombre de Jesús. Muy cierto. Hermanito Héctor. Tal vez sea semántica, pero la primera pregunta que yo encontré en el estudio es: ¿cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Pero luego no habla de poder en ningún sitio. Se habla de autoridad. Ajá. Entonces, para mí, creo que es más fuerte Ajá. tener el poder que tener la autoridad. La autoridad como que es más de la tierra, y que el poder es... Sí, yo pienso que lo que usted dice es aplicable en muchas situaciones, pero por el otro lado depende del contexto, ¿verdad? Porque usted podría decir, el Señor tiene la autoridad para delegar su poder en nosotros, ¿verdad?, de poder hacer las cosas que Él hacía, porque Él mismo decía, las cosas que yo hago, mayores que estas, estos harán. ¿Por qué? Porque yo me tengo que ir, yo voy a ir al Padre. Pero lo podemos poner de la otra forma como usted dice. Él tiene el poder, ¿verdad?, para delegar su autoridad. Amén. Autoridad. Yo veo autoridad, ¿verdad? La pregunta no es fácil para contestar, pero eso que las hacen ahí, hermano. Autoridad es, yo lo veo desde el punto de vista del que tiene, o sea, yo la veo desde el punto de vista supremo, ¿verdad? La autoridad suprema, pues está, como digo yo, entitled, se dice en inglés, está catalogado, ¿verdad?, categorizado para hacer todo lo que Él quiera. Esa autoridad la puede dejar con Él o la puede delegar a otras personas, ¿verdad? Ya el poder es la capacidad de poder delegar esa autoridad. Pero en el caso de aquí de la palabra, cuando habla de poder, en esa pregunta, intencionan por poder de hacer milagros, ¿verdad?
Usted sabe que la palabra dice, y muchos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué decían que los escribas enseñaban sin autoridad? Porque lo que da a entender es que los escribas decían, pues aquí dice esto y esto y esto, pero él decía, yo digo, ¿verdad? Y él hablaba con autoridad como que él mismo era la palabra, como que era auténtico lo que él estaba diciendo. Así que podemos decir que son intercambiables, autoridad y poder, pero podemos ver lo que la autoridad es la que le da el derecho, ¿verdad?, a quien la tiene, de usar el poder que tenga como tal. Hermanita Rosana. Es que me acordé de Ajá. algo que dijo el Señor Jesús sobre sus señales que él hacía, Sí. y está en Juan 15:24. Sí. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Va viendo? O sea, hizo las señales. Las señales confirman la autoridad, pero las señales no es el instrumento que Dios usa para crear fe en las personas. ¿Okay? Las señales es como, yo la veo como dos cosas, la evidencia de que Dios es real, pero a la misma vez formas en que Dios bendice a las personas que son objeto de los milagros, pero no lo hace para que la gente se salve a través de creer en los milagros. Ahí está Lucy. Pienso que la autoridad del Señor es más relacionada con su deidad. Amén, exacto. Porque Él es Dios. Y por eso mismo es que Él dice que Él, su gloria, Él no la comparte con nadie. Porque es que nadie puede tener su gloria. La gloria no es algo que alguien le dio. La gloria es lo que Él ya tiene por ser Dios y por las obras que hace. ¿Ok? Dice, yo, Jehová, dice que no daré mi gloria a esculturas. Como quien dice, ¿cómo voy a pretender que alguien diga que un muñeco tiene la misma gloria que yo? En otras palabras, ¿verdad? Que era lo que personas antiguas, a veces dicen, los antiguos tienen esta mala costumbre de asignarle gloria y autoridad a las estatuas que ellos mismos hacían con sus manos. ¡Wow! Eso eran cosas retrógradas. Pero usted lo trae al siglo que estamos viviendo y usted va en lugares por ahí y hay muñecos también adentro. La gente y le pasa los dedos y le da besos. Él va viendo. Aún en este siglo cibernético, la gente sigue creyendo en los muñecos. Como dice la palabra, Salmo 115, creo que es que dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. ¿Ok? Y ahí empieza a hablar de los ídolos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Igualitos a ellos son los que los hacen. Y por ahí sigue diciendo el salmista, ¿ves? Así como la palabra de Dios hablada tuvo autoridad para crear todas las cosas, amén. Porque por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. La palabra viva de Dios, Jesús, el verbo de Dios, tiene autoridad sobre toda la creación. Amén. Pónganse a pensar, ¿verdad? Dios mismo, todo lo que Él quiere y todo lo que Él dice e intenciona, todo se hace porque Él es todopoderoso. Amén. Ahí que vemos también el contexto del poder y la autoridad. En Jesús estaban las dos. Amén. Así que en el tema del hacedor de milagros que vamos a estar viendo hoy, verso clave, Mateo 8:16, que dice, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Sí, una ayudita de hermanito Josué allí para que me ponga en mute. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Información básica de lo que vamos a estar viendo hoy. Hablando de milagros en el contexto de Jesús. Fue concebido de forma milagrosa. Amén. En el vientre de María. Amén. Su bautismo estuvo acompañado por una voz del cielo y por el poder del Espíritu sobre él. Así que fue con demostración de poder de milagros. Tercero, evidenció desde el comienzo de su ministerio que tenía poder ¿para qué? Para sanar y para expulsar a los espíritus demoníacos.
se negó a hacer milagros con el objeto de obtener popularidad. ¿Usted se acuerda del diablo? La tentación del diablo, precisamente. Sus oponentes lo acusaron falsamente de hacer milagros por el poder de Satanás. Este no echa fuera demonios, sino por el poder de Belcebú. ¿Se acuerda? El príncipe de los demonios. Ahí fue que, en ese contexto, para que usted vea, en ese contexto fue que el Señor Jesús dijo sobre el pecado imperdonable. ¿Ok? Dice, cualquier blasfemia que los hombres hagan sobre el Hijo del Hombre les será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será blasfemada ni en este siglo ni en el venidero, en ninguno. ¿Por qué? Pues es lo que le estaba diciendo. Los milagros, miren ese mismo contexto, los milagros no crean fe en las personas. ¿Ok? No crean fe en las personas. El Espíritu Santo, ministrando al corazón de la persona, es el que nos convence de pecado y nos da fe para creer en el Señor. Ellos, llamándole demonio al Espíritu Santo, pues habían bloqueado, lamentablemente para siempre, ¿verdad?, esa gracia que Dios da para salvación. Amén. Me acuerdo cuando yo, mucho más joven, ¿verdad?, leí sobre esa porción. Yo estuve que no podía dormir bien, pero por un montón de meses yo. Estaba uno, hubo veces yo me sentía perdido. Yo decía, pero Señor, ay, Padre. Pero después me di cuenta que precisamente porque el Espíritu Santo crea esa preocupación en nuestro corazón, esa conciencia de que el Señor es serio, precisamente confirma que el Señor me ha salvado. Amén. Si no, ni me importaba, porque era lo que le pasaba a aquellos, en este ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Lo tenían en poco. Dice, el que tenga en poco y desprecie al Espíritu Santo, ¿qué esperanza tiene? Amén. Así que el contexto, ¿verdad?, como habíamos visto, se parece mucho a las diapositivas anteriores porque todavía estamos en el mismo marco temporal, ¿verdad?, en el mismo tiempo. Pero que usted conoce ya, ve todas estas fechas, pero hay algunas que van cambiando, ¿ves? Esto se puede hacer hasta un pop quiz. ¿En qué marco temporal, de qué estudio empezamos a hablar de Pilato? Porque, por ejemplo, nacimiento de Simón Pedro en el año 1, pues usted lo vio en las anteriores, ¿verdad? ¿Ok? Y nacimiento de Saulo, de Pablo, ¿se acuerda, verdad? Cuando Jesús visita el templo, pero mira, muerte de Augusto César. Pilato se convierte en gobernador o el procurador, como se le llama, de Judea en el año 26. ¿Ok? Ministerio de Jesús entre estos años, 30 al 33, esto lo vio la vez anterior. La crucifixión de Jesús, el martirio de Esteban, conversión de Saulo, Pablo, año 33. ¿Ok? Muerte de Tiberio y Calígula, Cayo, se convierte en emperador también. ¿Ok? Todas esas, vamos a decir así, eventos importantes nos ayudan a nosotros a poder entender de qué época y qué cosas estaban sucediendo en paralelo. Amén. En el nombre de Jesús. De hecho, hay algunas ayudas bíblicas que se llama The Timelines of History along with the Bible. No sé cómo se traduce timeline. El tiempo en un horizonte, el horizonte temporal. A veces uno habla así de horizonte temporal y piensan que es que viene una tormenta o algo. Timeline. Simplemente desde miles de años antes del Señor Jesús, entonces te va diciendo, estaba pasando esto, estaba pasando. Cuando dice, pasó esto aquí, pues en China estaba pasando tal cosa, o acá en Mesoamérica estaba pasando tal cosa, y por ahí sigue. Para el año 1, pues por ejemplo, en Egipto estaba pasando esto, allá estaba pasando esto. Entonces dice, mira, con aquella vera que me acuerdo, cuando estaban hablando en las clases de historia de esto, mira, estaba sucediendo para este tiempo. Entonces eso ayuda a entender bien qué estaba sucediendo para ese tiempo. Amén. Así que ahí vamos. Muy bien. Vamos entonces al vídeo. Gloria a Dios. Los relatos del Nuevo Testamento sobre los milagros de Jesús han sido un tema de interés devocional y estudio profundo por mucho tiempo.
Aunque todos los eventos hablan de la divinidad de Jesús, los eruditos creen que algunos de los milagros de Jesús afirman a Jesús como el Mesías judío. Veamos algunos de estos milagros y decidamos su significado. Mateo introduce su evangelio con un relato de la genealogía de Jesucristo e identifica a Jesús con el título de Christos, una traducción griega de la palabra hebrea Masiach, que significa ungido, y se traduce como Mesías. La noción de una persona ungida que proviene de Dios y llega en un tiempo de paz, justicia y rectitud aparece en diversos pasajes del Antiguo Testamento, a menudo como una expresión profética de la esperanza del futuro de Israel. El concepto de Mesías en el Antiguo Testamento surge de pasajes que prometen que Dios ha elegido a los descendientes del rey David para gobernar sobre Israel hasta el fin de los tiempos y para reinar sobre las naciones. El libro de Isaías describe al Mesías como el tronco de Isaí, uno en quien el Espíritu de Dios descansa mientras gobierna con fidelidad y justicia. Otro pasaje de Isaías pinta al Mesías como un rey que reinará rectamente y en cuyo reino los ojos que ven no serán cerrados. En el Antiguo Testamento, el énfasis general parece menos en definir la identidad del Mesías, sino en el carácter de la nueva época de su reino. Con el paso del tiempo, muchas interpretaciones surgieron entre los judíos basadas en este y otros pasajes de las Escrituras hebreas, y alimentaron una variedad de expectativas mesiánicas que definieron los tiempos del Nuevo Testamento. Generalmente, dos resultados contrastantes de la era mesiánica encuentran prominencia en el primer siglo. Pudiera ser que la venida del Mesías trajera restauración a Israel a su gloria antigua como en tiempos de David y Salomón, o que la llegada del Mesías marcara el comienzo de una utopía donde el mundo experimentaría un futuro mejorado, prácticamente idílico. El pensamiento rabínico se inclinaba hacia la perspectiva de la restauración y veían al Mesías como el que podían redimir y gobernar a Israel en el clímax de la historia humana. Esta visión fue hecha popular por el sufrimiento que los judíos habían experimentado bajo el gobierno romano. Esperaban el regreso de un Mesías personal cuya llegada los liberaría de la dominación romana. En este clima de opresión romana y esperanza judía, Jesús empezó su ministerio terrenal. Mateo informa que Jesús sanó toda enfermedad en su ministerio temprano en Galilea, incluso la posesión demoníaca. En Mateo, así como en los otros evangelios, los milagros de Jesús tienen una función doble: declarar la venida del reino de Dios y revelar la identidad del Mesías. Como mencioné, ciertos milagros en los evangelios cargan una importancia especial cuando los leemos a través de los anteojos de las expectativas judías sobre el Mesías. Echar fuera un demonio de un hombre mudo, sanar a un leproso, abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Dos características hacen estos milagros mesiánicos sobresalir de entre los otros que Jesús realizó: la particularidad del milagro en sí mismo y las reacciones de los judíos a dicho milagro. Si se consideran juntos, tanto echar fuera un demonio y las circunstancias del exorcismo de Mateo 12 sugieren que este es un milagro mesiánico. Echar un demonio fuera implicaba determinar el nombre con el que se conocía al demonio, luego ordenarle salir. Sin embargo, el hombre en Mateo 12 no podía hablar, y aún así Jesús no solo echó fuera al demonio, sino que sanó al hombre. Sin llamar por nombre al demonio, Jesús ejerció autoridad sobre él. Esto hizo que la muchedumbre se preguntara en voz alta si Jesús era el Hijo de David o el Mesías, una pregunta no hecha en ningún otro exorcismo. Los fariseos reconocían la expectativa mesiánica de la multitud y al parecer trataron de disuadir dichos pensamientos. De inmediato denunciaron a Jesús y dijeron que él mismo tenía un demonio. La sanidad del leproso judío en Lucas 5 también se considera un milagro mesiánico. Aunque el Antiguo Testamento menciona la lepra con frecuencia, no registra a un judío siendo curado de lepra desde los días de Moisés. Un sacerdote podía examinar a un leproso para ver que la enfermedad hubiera terminado. Sin embargo, el texto no alude a que el sacerdote pudiera curar a la persona de la lepra. Sin embargo, Jesús sanó al leproso.
El texto indica que el leproso era judío, pues Jesús le dijo que fuera antes sacerdote y ofreciera lo que Moisés ordenó para su purificación como un testimonio. La singularidad de este milagro es doble. Un leproso judío fue sanado y enviado a hacer testimonio a los sacerdotes. Este testimonio afirmó la capacidad de Jesús para hacer lo que solo el Mesías podía hacer. El leproso sanado frente a los sacerdotes los llevaría a examinar el ministerio de Jesús de más cerca. Después que Jesús sanó al leproso, los líderes judíos vinieron de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Lucas dice después que los escribas y fariseos vigilaron a Jesús de cerca para poder encontrar alguna ofensa o cargo contra él. Tercero, la sanidad del hombre ciego de nacimiento fue también importante para proclamar su título mesiánico. Como revela el relato en el Evangelio de Juan, no se había escuchado de un ciego de nacimiento que recuperara su vista. Este milagro era, por lo tanto, algo que solo el Mesías podía lograr. Que una expectativa mesiánica acompañara este milagro es evidente en el interrogatorio de los fariseos a los padres del ciego de nacimiento. Los padres estaban renuentes a responder a sus preguntas, pues los fariseos les habían advertido que cualquiera que confesara a Jesús como Mesías sería expulsado de la sinagoga. En resumen, estos milagros son muy significativos por dos características esenciales. Difieren totalmente de otros de las escrituras hebreas y cada uno trae una marcada respuesta tanto de los judíos como de los líderes religiosos del momento, y enfatizan algunas de las expectativas mesiánicas de los judíos del primer siglo. Obviamente, los evangelios revelan que algunos judíos estaban dispuestos a hacer más que entretener la noción que Jesús era el Mesías prometido. Ya que el Mesías era generalmente considerado como el mayor representante de Israel en el mundo, un Mesías crucificado implicaba un Israel crucificado para muchos, lo contrario a las expectativas mesiánicas en el primer siglo. Después de la crucifixión de Jesús, muchos judíos siguieron esperando la llegada del Mesías y no estuvieron dispuestos a creer en el milagro más grande de Jesús, su resurrección de los muertos. Muy bien, así que vimos, ¿verdad?, el contexto que nos dio el hermanito que está en el vídeo acerca de la intención del Señor Jesús de hacer los milagros y los milagros, ¿verdad?, que hacía, que en el contexto judío, de la nación judía, pues confirmaban lo que ellos creían justamente y correctamente que era parte de los atributos del Mesías, el poder para hacer milagros. ¿Amén? Pero la evidencia presentada, el Señor haciendo milagros, ni aún con eso ellos creyeron. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo, los milagros evidencian el poder de Dios, pero los milagros no son el instrumento que Dios usa para crear la fe que salva en el corazón de las personas. Eso que es importante que consideremos, ¿verdad?, ese detalle bien importante. Amén. También el varón explicó que muchos de los milagros a los cuales se refiere la palabra, y usted ve documentados en la palabra, tienen que ver con sanidades. ¿Por qué? Porque por definición un milagro es algo sobrenatural. Milagro es lo que quiere decir es una señal de que quien está obrando tiene un poder que no es un poder de este mundo. Por lo tanto, las cosas que se podrían hacer en este mundo con lo que hay en este mundo, ¿ok?, tiene sus limitaciones. Limitaciones en sanar, limitaciones en poder echar fuera los poderes del demonio, de las tinieblas, poder controlar la naturaleza y demás cosas. Pues el poder de Dios en este caso se confirma en las señales de precisamente
demostrar que tiene poder sobre todas esas cosas, sobre el clima, sobre el calor, el frío, sobre las cosas materiales, o sea, multiplicar las cosas que no se pueden multiplicar en el sentido humano, echar fuera demonios, tener poder, o sea, sobre el reino de las tinieblas que está en este mundo, sanar. Y aún al día de hoy, cuando la ciencia médica ha avanzado tanto, que podríamos decir, quizás algunas de las cosas que antes solamente se podían sanar por medio de milagros, de una señal, hoy día, casi rutinariamente se puede decir, se pueden tratar con la ciencia, pero es un don de Dios. Dice que todo don perfecto viene de parte de Dios. O sea que el Señor todavía sana, pero podemos decir a través de los mismos avances de la ciencia. Pero con todo y eso, todavía hay muchos asuntos que la ciencia no puede hacer, pero el poder de Dios sí puede hacerlo. Amén, bien importante. Piensa usted, por ejemplo, en nuestros días, ya usted no oye hablar de demonios ni gente endemoniada. ¿Okay? Si usted ve que la palabra dice que según pasa el tiempo, el poder de Satanás se irá diseminando más, regando más, y la fuerza de las tinieblas serán más fuertes y la apostasía irá en crecimiento, ¿piensa usted entonces que las posesiones del diablo van a ser menos que las que habían antes? ¿Y por qué no se les llama así hoy? Porque en el mundo, ¿verdad?, progresista que vivimos, el creer en espíritus y cosas así sobrenaturales es algo anticuado, algo retrógrada, algo supersticioso, le llaman muchas veces. Pero precisamente ese es el convencimiento que el diablo le ha puesto en la mente de las personas. Eso es lo que quiere el diablo, que la gente diga que él no existe, que él no está en andadas como está. Pero cuando usted ve muchas personas por ahí andando a lo loco, matándose unos a los otros, matando a personas en grupetes sin ninguna razón, haciendo cosas, ¿verdad?, completamente, ¿verdad?, que usted dice, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta persona hizo esto y eso y lo otro? ¿O por qué esta persona es así, que de momento está bien y de momento anda tostado, de momento anda bien, de momento está tostado? Muchas de esas cosas, no todas, pero muchas de esas cosas son fácilmente atribuibles a un poder de Satanás que está obrando en esas personas. Y así, lo que pasa es que no le llaman hoy. Muchas de estas cosas, completamente seguro, que tratan con medicinas para tranquilizar a las personas, en realidad pueden ser opresiones del diablo. Manita Lucy. Cuando la ciencia empezó con científicos que creían en Dios. Newton, por ejemplo, creía en Dios. Sí, sí, muchos de ellos. Pero a medida que ha avanzado el tiempo, en los tiempos modernos ahora rechazan a Dios, porque es algo que ellos no lo pueden experimentar en el laboratorio. Sí, porque le aplican el método científico, quieren poder reproducir las cosas que Dios hace, pero por definición las cosas que el Señor hace son irreproducibles. Pero así ha pasado con toda la ciencia, la misma arqueología, en un momento dado la arqueología moderna empezó personificada por personas cuyo móvil era probar que la Biblia era verdad, en muchas ocasiones. O sea, tenían fe, y eso los movía a ellos a hacer las excavaciones que hicieron, las investigaciones que hacían. Pero al pasar el tiempo se fue desarrollando, como usted dice, en una ciencia, en una carrera, y con el tiempo, pues el pensar de este mundo fue abarcando, entonces ahora utilizan todo para lo opuesto, para tratar de desmentir lo que dice la palabra claramente. O sea, haciendo el mismo ejercicio, ahora ya no es visto con buenos ojos el que alguien diga esto prueba lo que la palabra de Dios dice, a todo lo contrario, ¿verdad? Y hay muchos descubrimientos que evidencian la existencia de Dios, porque por ejemplo, últimamente se ha descubierto esto del DNA, que tiene unas letras ahí que no es información. El DNA
información y de dónde salió esa información. Exacto. Exactamente. ¿Cómo de dónde salió? O sea, ¿quién lo ideó? ¿Quién lo creó? ¿Cómo ese DNA es, lo voy a decir así, la huella digital única que cada uno de nosotros tiene, que no hay DNA único? Y ahora mismo vivos hay 8 billones de personas, más todos los que han estado vivos y han muerto ya y los que nacerán después. O sea, toda esa cantidad de personas, cada uno es único en su clase. Esas cosas no suceden porque en un proceso caótico hubo 800,000 cosas que no funcionaron y a la larga una quedó y funcionó. Y esa es la que funcionó. Pero esas cosas, Anita, por eso digo, esas evidencias, al igual que los milagros, están ahí tan claras, y para el que ya tiene fe, dice, esto corrobora lo que ya el Espíritu Santo puso en mi corazón, ¿ok? Pero no, la fe no está basada solamente en ver esas evidencias, ¿ok? Por ejemplo, cosa tan sencilla como el ojo suyo. Entonces, la explicación del ojo suyo científica dice que es que como que el organismo que fuera le urgía ver. ¿Cómo que le urgía ver? Si el que no ha visto no tiene noción de lo que es ver o no ver. ¿Cómo que le urgía ver? Y si le urgía ver, ponga. ¿Cuándo llegó el momento que empezó a ver? ¿Y dónde están las versiones de los que no veían antes? Y que después fueron viniendo hasta que usted vio. Entonces usted se da cuenta y dice, pero es que estos son puras sandeces. La gente haciendo un esfuerzo grande para no creer en el Señor. Vaya viendo. Poco a poco yo he estado preparando, no he estado adelantando tanto, pero estoy trabajando en poner al día los estudios sobre creacionismo versus evolución, para que podamos ir en esos temas, que son cosas que bien importantes para que usted conozca, porque usted abre el National Geographic y allí le habla, hace 800 millones de años había un dinosaurio de este tamaño por allá, y sí, habían los dinosaurios, pero no era hace tan 800 millones de años, ¿verdad? Ni todas esas cosas. Ellos tienen que forzar los millones y billones de años para poder tener un argumento que ellos entienden, explique cómo las cosas vinieron a ser como están, de un desorden que hubo al principio. Que para que las cosas se pudieran ordenar solas, tuvo que haber un montón de años. Entonces encajan las evidencias dándole majonazos hasta que hacen una teoría. Esa teoría la enseñan después como una ley. Y las personas piensan que eso es verdad. Y ahí que está todo el asunto. Por ahí vamos, pero no vamos a hablar de eso porque eso no es el tema de hoy, pero más adelante sí vamos a hablar de eso. ¿Hermanito José va a decir algo? Ah. Había visto yo un video Ajá. que estaban explicando eso mismo, de la teoría esa del Big Bang y todo eso. Estaba explicando de que para crear el universo necesitan 3 cosas: el tiempo, materia y masa. Para esas 3 cosas haberse creado, tienen que crearse a la misma vez. A la misma vez las 3 cosas instantáneamente y de la nada. Por ende, tiene que haber algo por encima de esas 3 dimensiones para poder crear ese revolú. Exactamente. Un político de hoy día. Exacto, un político de hoy día decía faltaba voluntad. Y sí, eso mismo era, faltaba voluntad. Todas ellas cosas, primero crear esas 3 cosas y después combinarlas en el momento perfecto. Pero como dice los bumper stickers, ¿verdad? Que hemos visto. In the beginning, God said the word and bang, it happened. Dice, the theory, the creation, como dice, the Big Bang Theory, decía. Dios dijo, ¡bang! Y salió. Sí. Entonces después la gente le está malo, te estás burlando. Pero es que eso es lo que merecen por hacer cosas tan ridículas.
Ok, vamos a ir a Mateo 8, 1 al 4. Maíta Ámbar va a leer Mateo 8, 1 al 4, después Mateo 5 al 13, 8, 5 al 13. Otro hermanito valiente para preasignarlo, Maíta Rosana. Y entonces Mateo 8, 14 al 17, otro hermano, hermano Héctor. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice Mateo 8, 1 al 4. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Sí, sí. Ah, ajá. Lo que el Señor habló antes, lo dijo estando en el monte, todas las enseñanzas, Sí. todo Sí. lo que Él dijo fue, y ahí fue cuando vino a bajar, cuando terminó de enseñar todo. Exacto, exactamente. Todo eso que tú ves ahí, ¿verdad? De allá venía bajando, exacto. Cuando bajó del monte, entonces la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces era parte del sermón de la montaña, el sermón del monte. Todo eso fue allí. ¿Ok? Les enseñaba como autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús descendió del monte, como yo la Maíta Ámbar, mucha gente le seguía. Y a la orilla del camino, un leproso le decía, ¿te acuerdas del corito? Maestro, maestro, ten piedad de mí, quítame esta lepra que yo confío en ti. O sea, no fue textual, pero ese contexto es el que está pasando aquí. Y aquí vino un leproso y se postró ante él y le dijo, Señor, yo declaro que tú me vas a limpiar. ¿Verdad? Si fuera moderno, dice, esto está mal traducido. Si fuera uno de estos de acá, esto está mal traducido. Señor, te mando que me limpies. O declaro, un poquito más fuerte, me declaro sano en tu nombre. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió las manos y le tocó diciendo, quiero. Y dice, claro que quiero. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. No se lo digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Okay? Explicar un poquito. La ofrenda que ordenó Moisés es una ofrenda votiva, o sea, una ofrenda de agradecimiento, reconociendo que el que había sanado era el Señor, ¿verdad? Cuando alguien había sido sanado de una enfermedad que en los tiempos antiguos no se sanaba, como la lepra, el Señor, no solamente a través del Señor Jesús, sino en los tiempos antiguos, el Señor sanaba a alguien por su misericordia. Entonces él, en agradecimiento y en confirmación de que Dios le había sanado, iba al templo, se presentaba al sacerdote y decía, yo fui sanado por el poder de Dios de esto y de aquello. Y aquí está mi ofrenda. Pues traía 2 palomas, o según pudiera, ¿verdad? Una ofrenda de flor de harina, que era un puñado de harina y eso se quemaba en el fuego en el holocausto. Lo que pudiera, si pudiera con un cabrito, ¿sabes? Un becerro, lo que fuera. ¿Ok? Para testimonio a los que estaban en el templo ese día, que quien fuera sanado llevaba la ofrenda. ¿Ok? Mire bien el contexto, ahora las cositas importantes. Le seguía mucha gente. ¿Te imaginas cuánta gente? Tendría que ser un paquetón de gente. Y de momento se encuentra que hay un leproso ahí mismo, al frente. Y el leproso se postró ante él. Yo observo que el leproso se postró ante Jesús, reconociendo su autoridad. Jesús no le dijo, párate, no te postres delante de mí, sino que aceptó el que se postrara delante de él. El leproso reconoce que Jesús le puede sanar.
pero le pide, por favor, si quieres, porque yo sé que puedes, pero si quieres, porque yo sé que puedes, pero si quieres, me sanas. ¿Fue lo que le dijo? Y Jesús extendió la mano y le tocó. Según la ley judía, ya el simple hecho de que estuviera cerca ya hacía inmundo a Jesús, si se pudiera tal cosa. Lo tocó, definitivamente estaba impuro según la ley de Moisés. Pero ahí se muestra también que no que la ley de Moisés estuviera incorrecta, sino el concepto de la ley era enseñar la pureza espiritual, enseñando la pureza física. Pero los judíos, únicos en su clase en malinterpretar las escrituras, pues le adjudicaron a esas costumbres algo espiritual que no estaba ahí. O sea, el simple hecho de yo mantenerme a 2 metros de distancia de alguien que está inmundo por lo que sea, porque está sucio, porque es pecador, porque yo no sé quién es, qué sé yo qué cosa, porque puede estar en la costumbre del mes, en la época del mes de las mujeres, todas esas cosas. Yo no quiero contaminarme porque el simple hecho de estar cerca me contamina. Entonces uno se pone a pensar, ¿y qué es lo que realmente quiere decir el Señor con esto? ¿Por qué? ¿Cuál contaminación grande? Cuando entonces se contrasta eso, dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale por la boca. Entonces el Señor les estaba corrigiendo en esa mentalidad tan cerrada que ellos tenían. Aquí, estoy seguro, esa multitud dijeron, ¡ah! Lo que ha hecho este. Ahora va a tener que estar en cuarentena 7 días. Porque lo tocó. ¿Ok? Y le dijo, lo tocó para decirle, sí quiero, sé limpio. Y al instante, dice, su lepra desapareció delante de todo el mundo. ¿No imagina cómo sería eso? ¿Usted ha visto un leproso? ¿Okay? Yo no he visto un leproso así cara a cara. Pero recuerdo, mi abuela, la mamá de mi mamá, me contaba que en San Juan había un leprocomio. Usted tiene que saber. Que estaba en la caleta esa, en la puntilla, por ahí arriba, ¿verdad? Estaba al final. El morrillo ese que se ve al cruzar la entrada del morro, como usted mira, que estaba el fortín aquel allí, un poquito por allí, más para arriba estaba el leprocomio, que ahora lo que existen son las ruinas del leprocomio. Búsquelo, usted lo busca en Google Maps, aparece. Ruinas del leprocomio San Juan y le aparece, y puede irlas a ver si quiere. Me acuerdo que una ocasión cuando vino el huracán, ¿cómo se llamaba aquel? Irma, entre Irma y María, que hubo 2 semanas en ese weekend. Andábamos allá en San Juan, estaba Josué también, estaba pero Orial y todo. Y entonces Josué y yo fuimos a un paseíto por ahí, que me acuerdo que obviamente Benjamín no había nacido, estaba Josué, Daniel chiquito. Y pasamos por allí. Y me acuerdo en el sitio de Josué, mira José, eso que están ahí, son las ruinas del leprocomio. Pero eso está hecho todo al día, se queda una cosa allí. Sí, sobre la puerta esa que decían que no se podía pasar porque había una actividad, pues allí. ¿Por qué le menciono el leprocomio? Porque aquí en Puerto Rico había muchísimos casos de lepra. Y entonces eran atendidos allí. Entonces me acuerdo que mi abuela una vez me contó, oye, abuela, eso de leprocomio, porque yo lo oía que ella hablaba así, porque aquella vez que fuimos a ver al leprocomio, y yo chiquito, pero chiquito, tenía yo 9, 10 años. Y me decía, sí, yo, ¿y qué es eso del leprocomio? Decía yo. Me sonaba bien raro ese nombre. Y era, no sé, que eso era pues, que una enfermedad que a la gente se le caían las orejas, se le caía la nariz, se le caían los dedos. Entonces yo en mi mente, como yo los había visto, yo me imaginaba cómo será eso que a la gente se le cae la oreja, a la gente se le caen los pedazos, lo que ella decía, se le caen los cantos así de la carne y todo eso. Se le va la sensación en las extremidades, no sienten, si se queman, no sienten que se queman. Y ese es otro peligro más. Entonces yo me explicaba eso y yo me quedaba como pensando toda la noche, pensando qué será eso. Entonces, ¿sabe lo que pasaba, verdad? De momento me empezaba una piquiña.
Entonces uno pensaba que la lepra estaba alrededor de uno. Ay, padre. Entonces después, más adelante, ¿verdad? Cuando en aquellos tiempos eso no había internet, nada de eso, que eso eran los 70, pues uno iba a la enciclopedia Grolier, ¿verdad? O la enciclopedia británica, o la que fuera, ¿verdad? Pues allí de momento uno buscaba, yo rápido que conseguí una, cuando regresamos después a casa, yo empecé a buscar lepra. Entonces había la foto de uno precisamente que se le veía los huecos de la nariz para adentro, pero se le había caído la nariz, se le había quedado la oreja. Ay, yo me quedé así con... Entonces ahí mismo lo empieza. Pero eso es una enfermedad terrible, ¿oyó? Hoy día se cura fácilmente, pero existe todavía la lepra en el mundo. En aquellos tiempos no tenía cura. ¿Quién lo único que podía curar? El Señor, ¿verdad? Con su poder. Amén. Al instante la lepra desapareció. Yo estoy seguro, ese leproso que siempre estaban todos cubiertos, entonces ellos se tapaban los pedazos que se le caían y todas esas cosas. Tenían una campana en el cuello, por cortesía, tapado. Andaban con una campana para que como caminaran, como si fuera un gato con cascabel, para que cuando caminara la gente dijera, por ahí viene uno, oye la campana, sácale el cuerpo. Eso es lo que... Pues, el Señor Lezano dice que su lepra desapareció instantáneamente. O sea, que de momento hizo así, pestañaron y ya estaba limpio. ¿Okay? ¿Te recuerda la historia que se nos hace cuando Naamán, el general sirio, decía, era valeroso en extremo, pero leproso? Como quien dice, tenía toda la fama, la virilidad, la inteligencia, bendito, pero era leproso. Y entonces, ¿se acuerda que le dice? Vete, bañate en el Jordán. Y le estuvo malo, porque el Jordán era una porquería de río, comparado con los ríos que él tenía en Siria. Y el criado de Giesi, el criado de Eliseo, le dice, mira, Señor, pero bendito, es para sanarte, tírate. Y fue y se tiró. Y dice que su piel salió como la de un niño. Como la de un niño, la piel se tornó como la de un niño. Dice, yo estoy seguro que en este varón que estaba aquí quedaría nuevo, pero nuevo, una cosa, un teenager. ¿Ok? Mire qué interesante que le dice, no lo digas a nadie. ¿Por qué usted piensa que el Señor le dice eso al ex leproso? ¿Y por qué no quería alborotar la gente? No había llegado el tiempo del Señor, ¿verdad? Dar su vida por nosotros. ¿Qué otra cosa usted piensa? También, muy cierto. Que no lo buscaran por el interés, muy cierto. Y yo pienso que también, adición a lo que usted ha dicho, que es muy correcto, es por la naturaleza de los milagros. Ya había habido un montón de gente que habían visto, mira, mucha gente le seguía, decía. Pero yo pienso que lo que quería el Señor era evitar, tiene que ver con lo que ustedes dijeron, que la gente pretendiera creer en Él, como si se pudiera, por las señales que hacía. Él lo que quería que la gente lo conociera por su palabra, no por las señales. El asunto de las señales era lo más vistoso. Mucha gente hablaba de las cosas que el Señor hablaba. Bajó del monte y la gente se maravillaba de su doctrina. Él lo que hizo fue enseñar en esos capítulos 5, 6, 7. Pero hizo esta señal y el Señor le dijo, cógete esta señal y riéguenla por ahí. No, el Señor dijo, quédate, no se lo digas a nadie. Pero tú sabes lo que pasaba muchas veces, que el Señor decía, no se lo digas a nadie. ¿Qué hacían? Lo decían, te pasaba como el nene que te dice, ahí puse ese pote lleno de galletas, no las cojas. Y entonces como que le da la piquiña de ir a cogerla, pues así pasa. ¿Okay? Vamos a ver unas preguntas, amén, en nombre de Jesús. ¿Qué revela la aproximación del leproso sobre su comprensión de quién era Jesús y de lo que era capaz de hacer?
por el contexto cultural que les expliqué. La costumbre era que los leprosos, ya de por sí, ellos se apartaban de la gente. Pero este no se apartó. También. Exacto. Claro, conoce. Él confió que el Señor tenía poder y que Él no le iba a rechazar, ¿verdad? Porque el que tuviera poder era evidente. Que el Señor, por eso es que Él le dice, ¿quieres sanarme? Si quieres, puedes sanarme. Amén. ¿Y de qué modo la disposición del Señor Jesús de tocar impacta la forma en que nos acercamos a Él? Y más bien impacta la forma en que se acercó el leproso cuando usted viene a ver, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Que nos podemos acercar a Él en confianza. Exacto, medita Lucy. De que somos leprosos en pecado. Amén. Exacto. Y Él nos limpia de pecado. Exactamente, medita Ámbar. Yo lo veo entonces ahora como algo más espiritual que, como decía la hermana Lucy, que estamos leprosos en pecado, pero que a veces las personas piensan, déjame ponerme mejor y venir a Cristo. Amén. Como que, Muy como la cierto. gente dice, déjame rebajar y voy al gimnasio. Si el leproso hubiera dicho, déjame curarme un chispito y voy a donde Jesús para que me termine de sanar, pues no, el Señor, nosotros venimos sucios a donde Él Amén. y Él nos limpia con su sangre. Amén. Muy cierto. Y si nos pusiéramos nosotros entonces en el lugar de Jesús, ¿verdad? Que es la segunda pregunta. ¿De qué modo su ejemplo impacta la manera en que nosotros nos acercamos o no nos acercamos a los demás? Exactamente, tenemos que ser misericordiosos, como mismo, eso precisamente era lo que estaba enseñando el Señor en el contexto del Sermón del Monte. Amén. Dentro de la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. Amén. Y aquí el Señor lo demostró, lo personificó. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Claro, no quiere decir que todo el mundo que nosotros vamos a tocar va a sanar. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es la disposición del corazón de nosotros poder ponernos en el lugar de la persona, que es el mismo lugar donde nosotros estábamos antes. ¿Okay? Estamos en el mismo, y estamos en pecado y sabe Dios si visualmente en una peor situación. Y no empieza eso, el Señor pues lo aceptó y se acercó a Él. Amén. ¿Qué esperanza tenía el leproso de ser sanado? Para ser sanado, ninguna, que no fuera el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Maita Rosana va a leer los versos 5 al 13. Gloria a Dios, ahí mismo en Mateo 8. Gloria a Dios. Ok. ¿Cómo dice? Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Qué tremendo eso, ¿verdad? Vamos a ver unos detalles bien importantes para poder comprender que no se nos pierda nada, ¿verdad? Dice, Jesús bajó y siguió andando después de la situación con el encuentro con el leproso y entró en Capernaum. ¿Ok? De hecho, él
el monte, ¿verdad?, de las bienaventuranzas está en esa área que Capernaum era. Deja ver. Capernaum quedaba como de aquí a la luz, ahí abajo donde se vira en U, ahí, esa era la distancia, era cerquitita, ahí al ladito. Y allí vino a él un centurión, y el centurión le rogaba y le decía: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado, o sea, está a ley de morirse. Él no le dijo que lo sanara. ¿Usted se fija? El Señor, o sea, podría haber sido una historia triste, pero el Señor sabía que la intención era que le sanara. Dice: yo iré y le sanaré. Y mire lo que dice el centurión, dice: Señor, mira, yo la verdad que yo no merezco ni que tú entres en mi casa. Lo único que tú tienes que hacer es decir la palabra y mi criado va a sanar. Pero tú no tienes que estar allí. Fíjese cuál era el contexto de esto, hermano. Tú no tienes que estar allí, pero puedes sanar. ¿Por qué? Porque el Señor había tocado al leproso y el leproso había sido sanado. Mucha gente, pero no el centurión, podrían pensar que para el Señor sanar tiene que tocar la persona. El centurión fue más allá y dijo: tú no tienes ni que estar ni cerca de él, no tienes ni que verlo. Solamente di la palabra, mira eso, y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque yo sé la autoridad. ¿Se acuerda de la autoridad que estamos hablando? Yo sé lo que es la autoridad, porque yo tengo autoridad sobre los soldados que están en mi grupo, pero hay uno más para arriba de mí que tiene autoridad sobre mí. Y él no se refería al general del ejército, él se refería al que estaba hablando con él allí. Se refería a Jesús. Dice: y la autoridad mía, que yo soy un cualquiera, yo le puedo decir a este: vete, busca aquello, ven acá, hazme esto, vete a este, hazte aquello. Y ellos lo hacen siempre, ellos obedecen todo lo que yo digo. Y uno dirá: ¿y para qué le dijo eso a Jesús? Pues, para dar a entender claramente que si el centurión mandaba a uno, ven de aquí para allá, y venía, ¿cuánto más no se haría si el Señor decía: haz esto y aquello? Si el Señor lo único que tenía que decir es: sé sano. Y el que el Señor tenía en su intención se sanaba. En este caso, lo que querían era que se sanara el siervo de este varón. Por eso fue que el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían, que eran mucha gente, le seguía, ¿te acuerdas? De cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y por qué el Señor tenía tanta expectativa de tanta fe en Israel? Porque era el pueblo que había sido testigo de la gloria de Dios. Así que era de esperarse que donde más fe hubiera, era en Israel. Dice: pues ni aún en Israel yo he visto tanta fe. ¿Y por qué él dice que, pero ¿y dónde era que estaban? ¿No estaban en Israel en ese momento? ¿Y entonces a qué se refería con ni aún en Israel? ¿Qué usted piensa? Claro, claro. Y también, muy cierto, el Israel que él se refería, ¿ok?, era el Israel de Dios, el Israel espiritual. ¿Ok? Porque quien estaba hablando con él era romano, era centurión. Romano o de cualquier otra provincia, pero judío no era. Entonces, esta persona que era gentil, viviendo, sirviendo militarmente en Judea, como le llamaban en aquel entonces, le pide a un judío, que él sabía era el Hijo de Dios, que sana a su criado, pero que no tiene ni que ir a la casa de él, porque él no se puede poner a los pies de Jesús, ni tan siquiera como para que el Señor digne con estar en su casa. Mire eso, que lo único que él sabe el Señor tiene que hacer es decir que el criado se sana y el criado se va a sanar. Cuando le dice eso, el Señor
Dice, wow, yo estoy seguro, le da un adelanto al Señor, ¿verdad? Dice, esta es la fe que otros más allá de el Israel, este que le está hablando, van a tener en mí cuando el Evangelio sea predicado, porque el Señor siempre ha sabido todas las cosas. Él iba a ver cómo tantas personas gentiles como nosotros que estamos aquí, pues creímos. Nosotros hemos creído. ¿Cuántos milagros usted ha visto? ¿Cuántos milagros usted vio para creer en el Señor Jesús? Ninguno. ¿Usted ha visto al Señor Jesús cara a cara? Tampoco. A los apóstoles los ha visto, ¿verdad? Tampoco. No, los que andan por ahí, esos son de embuste, esos son de esos de Mickey Mouse, esos no son apóstoles, son los que están aquí, hermano. Pero ¿cómo usted creyó entonces? Por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que le convence, amén. Así que el que estaba convenciendo de esa fe al centurión era el Espíritu Santo de Dios. Dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, cuando dice del oriente y del occidente se refiere, vendrán muchos que no son judíos. Y se sentarán con los tres grandes judíos o grandes israelitas, y Abraham, Isaac y Jacob. Y estarán con ellos hablando y comiendo en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, o sea, los israelitas de sangre, de pura cepa, estarán echados en las tinieblas de afuera. Y allí estarán llorando y tronando los dientes. Ahí no dice, pero yo estoy seguro de esas grandes multitudes que le seguían en ese momento, algunos se espantarían con estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con el siervo del centurión? Porque lo que dijo el Señor era claro, van a venir muchos del oriente y del occidente, pero nosotros somos del occidente respecto a como lo medimos, ¿verdad? Hacia el oeste de allá de Israel, cruzando un charco y después otro charco bien grande, que en ese tiempo la gente ni se pensaba que habían islas ni gente por allá. Allá estábamos nosotros. Y sí, y el Señor nos salvó por su gracia, pero nosotros somos parte de ese occidente que vendremos. Y se sentarán allá, ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Bueno, vuelvo y digo, ¿qué pasó con el siervo entonces? Dice, ve y como creíste te sea hecho. Y el criado, su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Está viendo? Así que vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad? Vamos a dar unas preguntas para poder entender esto que está pasando aquí. ¿Qué aspecto de la vida de Jesús le dio al centurión la razón para creer en su autoridad? Los milagros que haya visto. O sea, que los milagros confirman la autoridad de Jesús. Pero vuelvo y digo, los milagros no son los que crean fe en Jesús. ¿Amén? Importante. Pero sí, era por los milagros. Pero hay que, había escuchado, dice, lo que acaba de hacer el Señor, sanó a un leproso, tocó a un leproso y lo sanó. Y él decía, el Señor puede sanar y no tiene ni que tocar. Es más, no tiene ni que verlo. Con solamente pensarlo, la persona se sana. Amén. Y así mismo fue que pasó con el siervo de él, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación? La autoridad y capacidad de Jesús permanecen intactas aun cuando nuestra fe es deficiente o imperfecta. Claro. Exacto. Exactamente. Exacto. Al Señor no se le suma autoridad ni poder según la cantidad de gente que cree en Él. Esas son las cosas de este mundo. La gente de este mundo tiene poder cuando hay mucha gente que está detrás de ellos. ¿Ves? Los que andan, aquí tiene un network. Tiene mucha gente aquí y allá que tienen como una mini mafia y esos son los que lo apoyan. Esa persona es una persona poderosa. ¿Ves?
Pero el Señor era todopoderoso, así no hubiera ni uno que creyera en Él. Amén. Esa es la diferencia aquí. El que verdaderamente es poderoso y respectivamente de la gente que crea o no crea que es poderoso. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí vamos. Así que se sanó el siervo de el centurión. ¿Ok? Si usted va a Lucas 7, si mal no recuerdo, hay una prueba. A ver. No era en este relato. Es que hay un relato parecido sobre el siervo de un hombre importante, era un gobernante o algo, que el Señor o sea, declaró sano al que estaba enfermo a la distancia, y cuando el que pidió que lo sanaran regresó a su casa, preguntó a qué hora lo dejó la fiebre, y él dijo a esta hora, y ahí él se dio cuenta que era la misma hora que el Señor había dicho. O sea, como para corroborar, yo estoy seguro que no fue que la fiebre se le fue sola, sino que el Señor lo sanó. No recuerdo dónde, pero en alguna porción después lo podemos encontrar. ¿A qué hora le dejó la fiebre? Dice literalmente la palabra. Y ahí entendió que era la hora que Jesús le había dicho, regresa, que está sano. Amén. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a la última porción, la va a leer el hermanito Héctor Aponte. Gloria a Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que todavía seguía el Señor Jesús sanando milagrosamente en ese mismo día. Vino Jesús a la casa de Pedro, que Pedro vivía en Capernaum. ¿Usted recuerda? Cuando llamaba a Pedro, a Andrés, a Juan, ¿okay?, que eran los hijos de Zebedeo. Le llaman los hijos del trueno. No se sabe exactamente por qué, pero parece que ese era el refrán que le tenía. Y a todos ellos los llamó de allí, de esa área. Eran pescadores en Capernaum. A eso se dedicaba la inmensa mayoría de la gente en Capernaum. Y la otra parte de la gente de allí se dedicaban a la agricultura. Eso era lo que se hacía en aquello entonces. Y entró Jesús a casa de Pedro. Ese es el lugar donde yo le digo que, donde es Capernaum, pues allá al lado, dicen que encontraron una juina. Y dice, pues esas juinas, pues, podrían ser la casa de Pedro. Y entonces te dice, pues déjame ir a ver la casa de Pedro. Y yo, pero ¿dónde está la casa de Pedro? O las ruinas de la casa de Pedro. Pero le han hecho un armatoste encima para endiosar las piedras que allí están. Entonces uno como que no puede apreciar. Y eso es lo que pasa en muchos de estos lugares. Le construyen unas cosas encima. Entonces usted no puede visualizar que aquello era una casa. Usted ve un montón de unas verjitas abajo, como unos muritos. Dicen, ahí era. Entonces te ponen un dibujo. Yo creo que aquí era que él se sentaba y se recostaba aquí, allá. Están como que fantaseando un poco con las cosas, ¿verdad? Porque no se sabe ni esa casa era, posiblemente ni era esa ni nada. Y si era esa, no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque la Biblia dice que él vivía en Capernaum, pero si era ahí o no, pues no era. Si era esa casa específicamente o no, no es importante. Sabemos que sí, él era de allí. Y que Pedro vivía allí. Y que en esa casa, Pedro evidentemente estaba casado y la suegra de Pedro vivía allí. Lo más seguro, la suegra de Pedro era viuda. Y entonces vivía en la casa de Pedro y Pedro y su esposa la cuidaban. Cuando vino allí, encontraron que la señora estaba acostada en la cama y tenía fiebre. Estaba postrada con fiebre. ¿Okay? Y tocó su mano
Jesús tocó la mano de la señora y la fiebre la dejó. Y se sanó tan rápido, dice que se levantó y le servían. Se fue para la cocina y montó olla y empezó a cocinar. Amén. Fíjense que nos lo dice, la impresión que me da esa Gerata en esos dos versos es que, pues, como tenía por costumbre, pues fue y el primero que encontró que estaba enfermo lo sanó. Y cuando yo veo todos los milagros y los prodigios que hacía el Señor, pues así era, hermano. O sea, Él, todopoderoso, sanar a alguien era como si cualquier cosa, pues si Él creó todo, pues hacerle un arreglito a alguien, eso era lo menor, cuando usted viene a ver. ¿Está viendo? Así que sanó a la suegra de Pedro. Ay, pero hay un problema ahí. ¿Usted se acuerda que yo le estaba diciendo que hay gente que decía que Pedro era el primer papa? Estaba casado el primer papa. Anda. Uy, que yo dije que el primer papa era casado. Es que eso le enseña a usted, hermano, las tonterías que a veces la gente se inventa. Se inventan un sistema religioso y entonces quieren adjudicar la autoridad usando a los santos de la palabra, como este varón. Pero nada que ver. La primera pregunta, cuando usted llegue a la eternidad, se encuentra a Pedro. Además de cómo está, me alegro de conocerte. No sabes cuántas historias yo he leído acerca de ti y me encantaban tus cartas. Tú fuiste el primer papa, de verdad. ¿Ah? Ay, me tienen loco con la misma pregunta, te va a decir. ¿Tú sabes cuánta gente se inventó ese cuento? ¿Qué papa ni papa? A mí me gustaban las papas, pero yo no fui el primer papa. Sí, hermanito, la gente se inventa cosas de mundo, entonces se quiere adjudicar aquí, buscando, vuelve Dios, para darle autoridad al invento de un hombre detrás de otro, pues, caramba, si esto fue Pedro que lo empezó, y Pedro ni lo sabe. Pregúntale cuando esté en la eternidad, haga esa pregunta. Pero qué cosa tan grande será esa, ¿verdad, hermano? De todos ellos que usted lee aquí, usted se los va a encontrar allá. Se encuentra a Juan, a Pablo. Todos ellos, eso habrán tantas cosas para hacer en la eternidad, hermano, pero por montones. Fíjese, imagínense. Así que ya sabe las preguntas, lleve en su mente ya, Señor, dame mente. Y me ha dejado una mente nueva cuando yo esté allá, pero que se me acuerden estas preguntas que yo le voy a hacer. Una a Juan, otras a Pedro. Entonces, esa es la primera que le voy a hacer a Pedro. Amén. Y después de ahí, ¿qué pasó? Dice el verso 16. Dice, y cuando llegó la noche, todavía seguía de noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Usted sabe que eso está en Isaías 53. ¿Okay? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted recuerda, ¿verdad? Así que lo decía claramente, ¿verdad? Que para que se cumpliese lo que se había profetizado por la boca del profeta Isaías. Pues Isaías también, usted lo va a conocer ahí. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hermano, muchos endemoniados. Dice que con la palabra echó fuera a los demonios. Echó fuera a los demonios. Yo recuerdo una vez, no sé si usted ha visto un endemoniado. Estoy seguro que usted ha visto muchos. Lo que pasa es que ya no lo llaman así. Yo recuerdo uno, hace muchos años, yo era joven. Me acuerdo que estábamos en una casa que yo tendría, sería como
17, 18 años. Y estábamos en una casa y estaba predicando el pastor de la iglesia en aquel momento. Y empieza uno a gritar allí, a maldecir, a tumbar las cortinas. Es el culto dentro de la casa, en la sala de la casa. Entonces le cambió la voz. Vete de aquí, decía, así decía. Como en las películas. Se parecía al exorcista esa, la película. Vete de aquí, te voy a matar, decía. Y entonces yo me asusté porque no estaba tranquilo escuchando el sermón, de momento sale ese con esas cosas. Pues, la ciencia de hoy dice, es que es un loco de manicomio. Y pues no se tomó la pastilla ese día. Así dice la gente. Pero la realidad es que porque uno lo sabe, uno lo siente. Siente se siente como una pesadera, hasta como una peste da también, como de las tinieblas allí. Uno sabe que las tinieblas se están manifestando allí. Y es real, hermano. Los demonios son reales. Pasa que el mundo moderno de hoy, el mundo de las iPads, los iPods y los iPhones, piensan que esas cosas son de las cosas de esos ignorantes, retrógradas de hace 2000 años atrás. Pero la realidad es que en este reino de las tinieblas el diablo está igual y peor como estaba. Pues pusimos a orar por aquel varón y orando y pidiéndole al Señor, echa fuera el demonio este. Y en una de esas el hombre ¡plá! Como que se quedó dormido en el piso y después de ahí toda esa pesadera que había en el aire, todo eso se fue. O sea, ese varón, me acuerdo como ahora, era un hombre joven. La gente decía, oye, ¿qué será lo que se le metió? ¿Cómo que tú crees que se le metió? Sabe Dios si lo tenía dentro desde cuánto tiempo hacía, ¿verdad? Pero estas cosas pasan en muchas ocasiones. A veces, ¿usted se acuerda de todos esos locos de pueblo? Usted tiene que haberse acordado, ¿verdad? Que había los locos, famosos locos de pueblo que los tenían los escondían. Ay, hay que esconderlos, los escondían en un cuarto y le echaban la comida por la ventana y de momento para limpiarle el cuarto traían 3 manganzones, los primeros que agajaban en la acera y dicen, agájalo ahí en lo que le limpiamos este cuarto y limpiar el cuarto allí porque lo hacía todo en el mismo cuarto. Muchas veces adjudicaban eso que eran locos. Realmente estaban locos. Con la gente como creían tan rampante en toda esa idolatría y la gente armando altares y invocando al demonio donde quiera. ¿Y tú te crees que el demonio no iba a estar metido dentro de toda esa gente por ahí también? Todas esas cosas suceden hoy todavía, pero la ciencia moderna pretende decir que las razones de ellas son otras razones mentales y todas esas cosas. ¿Ok? Pero de que los demonios están sueltos, están más regados que antes. Medita, Rosana. Sí, esos mismos que andan por ahí, dice, yo no sé qué fue lo que me dio a mí. Sí, que me dio a mí, compré una ametralladora y maté a 20. Y hay una muchacha que grabó este video un poquito. Yo lo escuché un poco, pero después que yo escuché eso, yo siento me dio una, como que fue que sentía al diablo ahí cerca Sí. de ella. Y yo dije, ya yo no la voy a decir. Y después de eso yo jamás volví a escuchar eso y dije, no volví a escuchar eso, no vuelvo. Sí, sí. Porque el diablo está patente, hermano. Dice la palabra que ahora mismo el misterio de la iniquidad, no me acuerdo si era Pedro que lo decía, está presente en la tierra, pero hay algo que lo aguanta, el Espíritu Santo, Dios. Cuando eso que lo aguanta se ha quitado, entonces se desatará. Imagínate, si está aguantado, imagínate cuando lo desaten, como dice, que le suelten la soga y empieza a hacer y deshacer el diablo con sus secuaces por ahí, en esos últimos tiempos. Amén. Medita, Ámbar. Eso es lo más triste, es que los mismos cristianos se utilizan eso como para hacer show. Recuerdo que hace ya muchos años yo había ido a una cancha que estaban haciendo un culto y invitaron a Candelita.
Yo no Ajá. sé si ustedes Sí, conocen sí, de Candelita. Y no hubo palabras, no hubo nada, eso era todo música. Y después a lo último, como estaban en una cancha de esa comunal, Candelita llamando a todos los demonios, que si ese que está metido debajo de la banca esta, qué sé yo qué, sal de ahí, sal de él. Y la gente tirándose en el piso. Entonces todo el mundo era sí, sí, qué sé yo qué. Y yo decía, un circo. un circo. Ujú. Y ellos eran, o sea, eran hasta de denominación, o sea, eran pentecostales. Y yo me quedé como que no, yo vine aquí para escuchar, para La palabra de escuchar. Dios y era... Y yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Sí, sí, Uy, que- fue una experiencia bien horrible porque yo no me sentía segura. Era una pesadez como, uy, horrible. sí, muchas veces, ¿verdad? Trascendiendo en experiencias que uno ha tenido antes así, en situaciones similares, uno no siente la gracia libertadora de Dios en esos momentos. Uno siente que sí, ¿qué hago yo aquí? O sea, porque yo me siento con una pesadez. Y yo me siento que con ganas de salir cogiendo para irme en lugar de para meterme más para adentro, ¿me entiendes? O sea que hay algo definitivamente espiritual que no está bien en ese lugar. No me acuerdo, invitaban a un culto, uno llegaba, no quiere decir que estuviera endemoniado allí, pero quiero decir que estaban haciendo todas las cosas no para darle la gloria a Dios, sino era para todo el asunto este de manipular, de decir, y te vamos a sanar, como si eso fuera así, y hacían pasar la gente al frente. Y desde siempre, desde el principio yo no sentía la pesadera, porque uno sentía la manipulación que había, ¿verdad? Por eso es que cuando se compara esas experiencias versus estas experiencias que vemos aquí, en ningún momento aquí vemos nada que no fuera la gloria de Dios sucediendo acá. Entonces, ¿por qué las experiencias espirituales de hoy irían a ser diferentes? No, tendrían que ser iguales. Cuando Dios está obrando, usted debe sentir y palpar, casi como decía Dios, lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos tocante al verbo de vida. Decía, esto os predicamos, como dice, nosotros vimos, nosotros fuimos testigos de la gloria de Dios, y todo el mundo que fue testigo de la gloria de Dios sabía que era la gloria de Dios. Pues nosotros mismos también. Cuando usted realmente está en la bendición de Dios, usted lo sabe, porque su espíritu mismo está seguro de que usted está en la bendición del Señor. Amén. Ahora bien, vamos a unas preguntas para entender aquí qué podíamos decir de la suegra de Pedro. Déjame ver, espérate, vamos. Sí, aquí está. ¿Qué aprendemos sobre la compasión de Jesús al ver su interacción con la suegra de Pedro? Ella no, exacto, ella no le pidió. Él llegó, la vio enferma y la tocó y ella se sanó. Y después vino y estaba cocinando. Una escena cotidiana de todos los días para el Señor. Claro, para el Señor que es todopoderoso, eso es una escena de todos los días. Todos los días, dice su tú, esto es lo que yo hago todos los días. Porque el Señor es bueno. Amén. Sí, exacto, exacto. Quédense callados, miren para acá. Miren, pasen al frente y los voy a tumbar. Nada, ninguna de esas cosas, ¿me entiendes? Es muy cierto. Él no le dijo, hay que pararla. Vamos a sacarla para el patio. No dijo, allí mismo estaba postrada. La tocó, la dejó. Ella se levantó. Y él no dijo, ¡hey! Apúntenme otra más, mira. ¿Me entiendes? Por publicidad, como hacen la gente buscona de hoy. ¿Verdad? Que ni sanan, pero quieren la publicidad tampoco. Quieren la publicidad también encima, porque eso es lo que buscan las personas de hoy. Así que vemos el poder de Dios y la misericordia, porque Él simplemente la vio que estaba enferma. La tocó y sanó. Gloria a Dios. ¿De qué forma la respuesta de la suegra de Pedro demuestra su comprensión de la fuente de autoridad
de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de la suegra de Pedro? No, ¿no le da la impresión a usted que la suegra de Pedro estaba esperando con calma que él viniera y le sanara? A mí me da esa impresión. Dice, por ahí viene, no te apures, él viene ya mismo. Cuando él venga, él me va a sanar. Pero ella estaba tranquila allí. Usted no vio que obviamente, yo estoy seguro que Pedro, que venía bajando del monte con él, cuando llegó a su casa, se dio cuenta que su suegra estaba enferma. Pero no me dio Pedro ni más nadie, sino realmente Jesús mismo. Tocó. Pero la parte que impacta más es que dice, la fiebre le dejó, ella se levantó y le servía. Fue allí y le dijo, pues mira, para celebrar que estoy sana, vamos a hacer una comida. Gloria a Dios por eso, amén. Porque el Señor es bueno, hermano. Bueno, así que, ¿qué hemos visto hoy a través de todo lo que hemos experimentado, a través de la palabra del Señor? Hermanita Ámbar, sí. Es algo que tal vez uno sabe, pero nunca se pone a meditar en eso. Pero cuando paró Jesús, nunca paró. No. Primero estaba en el monte, después bajó el leproso, entonces después estaba el otro, y después la fiebre, y después los endemoniados. Exacto. Sí, dice que llegó la noche, ¿ok? Y todavía seguían trayéndole los endemoniados y los que estaban enfermos. Y él no se detuvo en ningún momento, sino que como dice, a eso vine yo, ¿verdad? A repartir mi misericordia en todo. Pero lo único que yo me pregunto siempre es, ¿cuántos de ellos terminaron creyendo en Él? Creyendo en Él como hay que creer en Él. Yo estoy seguro que muy pocos de ellos. ¿Usted recuerda la ocasión cuando Él sanó 10 leprosos? Id y presentaos a los sacerdotes. Por lo mismo que mandó a este leproso, fuera allí, dar la ofrenda en el templo y vengan. Y solamente uno de los 10 volvió. Eso, los otros, después que sanó, dice, ¿quién te sanó? Yo ni sé. Lo importante es que estés sano. ¿Está bien? Y eso nos ilustra, ¿verdad? No podemos decir que uno de cada 10, pero nos ilustra que prácticamente la mayoría que son objetos de la misericordia de Dios, no quiere decir que sean sus siervos. Maita Lucy. Sí, porque lo que pasa también que en ese tiempo los fariseos eran, hablando de autoridad, era una autoridad para muchas personas, ¿verdad? Muchas personas aspiraban a vivir una vida como los fariseos vivían. Y por ende, la intención de los fariseos, la intención no era errónea, no era mala, ¿no? Ellos, la palabra fariseo, la raíz de la palabra fariseo viene de la palabra santidad. Ellos querían santificarse, apartarse de todas aquellas cosas que les podrían impedir una relación con Dios. Esa era su intención. Y volver a una fe bíblica, esa era su intención. Pero lo que los corrompía era que ellos se apegaban a la letra de la palabra, a la letra de la ley. Entonces ellos pensaban que haciendo exactamente lo que decía la ley, sin ver el espíritu de la palabra que estaba detrás, cuál era la intención, pues ellos mecánicamente hacían lo que estaba en la ley y ya con eso agradaban a Dios. Por eso el Señor le decía, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Él le decía, hipócritas, o sea, ustedes piensan que son el ejemplo grande de la fe, pero eso es lo que ustedes no tienen, fe. Ustedes se dejan llevar por la justicia de ustedes. Ustedes piensan que ustedes van a ir a la eternidad simplemente por ustedes ser como son, en lugar de creer en el que verdaderamente puede salvar. Ese era el problema. Pero la mayoría de la cultura allí miraban con buenos ojos, como un ejemplo a seguir, a los fariseos. Por eso es que el Señor se ocupó mucho en condenar a los fariseos, para que el pueblo supiera
que lo que los fariseos estaban haciendo no estaba bien. ¿Ok? Por eso era que el Señor vamos a decir así, accedía fuertemente a los fariseos por eso mismo. Porque lo que quería que el pueblo no cayera en la misma hipocresía, ¿verdad? Porque piensan que por la hipocresía, por el aguaje, que esa era la verdadera vida de fe y era todo lo contrario. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermano, la semana que viene vamos a estar en el estudio número 4 de la serie. Jesús, el maestro de maestros. Gloria a Dios. Así que eso será el próximo martes, hermanito, el día 13, ¿verdad? Sí. El día 13, Dios mediante, allí estaremos, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 13, el día 13. Martes 13. El martes antes de la fiesta de Navidad ya mismo, hermano. Ya no falta nada, vaya preparando los regalos de embuste, esos que usted va a traer para la fiesta. Nosotros tenemos que prepararnos, no los hemos preparado. Déjame empezar a preparar. Gloria, vamos a preparar los regalos para que no se nos olvide, no dejarlos para el último día. ¿Ok? Para que no quede deslucida la actividad. Gloria a Dios. Bueno, hermanito, pues vamos a estar de pie, vamos a orar. Nos ponemos las manos al Señor para que nos lleve con bien a nuestras casas. Recuerde, Mateo 13, repase. El próximo domingo estamos aquí como de costumbre. Y a los hermanitos que están allá remotos, pues Dios me les bendiga a todos. Amén.